desde los elementos que forman las estrellas hasta las moléculas que construyen la vida en la Tierra. Todo en el universo se rige por la ley fundamental. ¿Cuál es la ley fundamental? Es la que gobierna la materia y sus componentes más básicos, el átomo. Mi nombre es Ruth Carita Valladares Santalián, estudiante de la Universidad Nacional de San Martín. En este episodio viajaremos al corazón de la materia para desentrañar cómo la teoría atómica no es solo un concepto histórico, sino la base de todo lo que conocemos. Hoy vamos a descubrir cómo los grandes genios fueron imaginando y reinventando el átomo. Porque no te engañes, la ciencia no nació perfecta. Cada científico puso una pieza en este rompecabezas y el resultado fue una danza de modelos que nos llevó desde simples bolitas hasta las nubes cuánticas que usamos hoy. Acompáñame porque esto está buenísimo. Miremos esta línea de tiempo. En 1803 encontramos el modelo de Dalton, en 1897 el modelo de Thomson, en 1911 el de Rutherford, en 1913 el de Bohr y en los años 20 el de Elwin. Cada uno llegó con su modelo, tumbó el anterior y nos dejó más cerca de la verdad. Vamos paso por paso. Comencemos con Dalton. Él era un químico y físico británico nacido en 1766. No era un tipo cualquiera. Fue pionero en introducir la idea de que la materia podía estudiarse con números y experimentos, no solo con filosofías abstractas. Su vida no fue fácil. De hecho, provenía de una familia humilde, pero su curiosidad lo llevó a convertirse en una de las mentes más influyentes de su época. En 1803, Dalton propuso el modelo de la esfera sólida. Imaginaba que los átomos eran como bolitas indivisibles, indestructibles e iguales entre sí dentro de cada elemento. Gracias a Dalton, se pudo explicar por qué el oxígeno siempre se combina con el hidrógeno en la misma proporción para formar el agua. Fue un boom para la química. Las limitaciones de Dalton fue el que no conocía las partículas subatómicas, así que no pudo explicar cosas como los isótopos ni el por qué un mismo elemento podía tener masas distintas. Joseph John Thomson fue un físico inglés y nació en 1856. Fue nada más y nada menos que el descubridor del electrón, esa partícula diminuta que cambió la historia de la física. Era profesor en Cambridge y también ganó un premio Nobel, sí, un peso pesado de la ciencia. En 1897, Thomson propuso el famoso modelo del budín de pasta. Imagina un pastel con masa de cara positivamente y dentro los electrones repartidos como patas. Este modelo explicaba la neutralidad del átomo, lo positivo y lo negativo estaban balanceados. El problema de Thomson fue el que no explicó cómo se mantenían los electrones en su lugar ni por qué colapsaban hacia el centro. Tampoco incluyó la idea de un núcleo. Ernest Rutherford fue un físico neozelandés, nacido en 1871, conocido como el padre de la física nuclear. Le encantaba experimentar y tenía la creatividad suficiente para idear pruebas que sacudieran la ciencia. En 1911, Rutherford realizó el experimento de la lámina de oro. Lanzó partículas alfa contra una delgadísima hoja de oro. La mayoría pasó sin problema, pero algunas rebotaron violentamente. Eso era rarísimo. Concluyó que el átomo tenía un núcleo pequeño, denso y positivo, y que los electrones orbitaban alrededor. Fue un descubrimiento histórico, pero su modelo tampoco era perfecto. No explicaba cómo se mantenía estable el núcleo ni cómo se organizaban exactamente los electrones. Niels Bohr, físico danés nacido en 1885, fue un verdadero pionero en la unión entre la física clásica y la nueva mecánica cuántica. Ganó el Nobel en 1922 y su trabajo inspiró a generaciones. En 1913, Bohr propuso el modelo planetario. Decía que los electrones se movían en órbitas definidas alrededor del núcleo, como planetas alrededor del Sol. Lo más brillante fue introducir los niveles de energía. Los electrones podían saltar de un nivel a otro, y al hacerlo absorbían o liberaban luz. Esto explicó los espectros de colores de elementos como el hidrógeno. El problema es que solo funcionaba con átomos sencillos como el hidrógeno. Los átomos con varios electrones ya no encajaban en su modelo. Erwin Schrödinger fue un físico austriaco, nacido en 1887 y uno de los padres de la mecánica cuántica. Seguro lo conoces por el famoso experimento mental del gato de Schrödinger, que muestra lo extraño que puede ser el mundo. En la década de 1920, Erwin desarrolló el modelo cuántico, que es el más aceptado hasta hoy. Ya no hablaba de órbitas definidas, sino de nubes de probabilidad.
regiones donde es más probable encontrar a un electrón. Este modelo es mucho más complejo, requiere matemáticas avanzadas, pero permite explicar átomos con muchos electrones y cómo se comportan en la química y en la física moderna. En otras palabras, gracias a Schrödinger entendemos el átomo de manera más realista. Ahora quiero ponerte a prueba. Si los átomos fueran esferas sólidas, ¿qué pasaría si intentaras cortarlos a la mitad? ¿Y por qué Bohr comparó a los electrones con planetas? Escríbeme tus respuestas en los comentarios y veamos quién acierta más. Como ves, la teoría atómica fue evolucionando como una serie de temporadas. Cada científico trajo un giro inesperado y corrigió el anterior. De Dalton con sus bolitas indivisibles al pastel de Thomson, el núcleo de Rutherford, las órbitas de Bohr y finalmente las misteriosas nubes cuánticas de Schrödinger. Si este viaje te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Y cuéntame qué modelo te pareció más increíble. Nos vemos en el próximo episodio de Ciencias. Bye.